Hola, buenos días. Soy Daniela Imel Luis Chío. Estoy en primer semestre de Diseño y Consultoría de Imagen Personal y Corporativa. El día de hoy les enseñaré el temario para mi primer examen semestral de teoría empresarial. Comencemos. El primer tema es la redacción, donde nos dice que debemos de tener 5 puntos muy importantes. El primero es la claridad, donde se nos debe de entender sin dificultad alguna para el público al que va dirigido el mensaje. El número 2 es ser conciso. Evitar la verborrea, el superfluo, la redundancia, el titubear y evitar las palabras innecesarias. El número 3 es la cohesión. El poder unir oraciones que componen una continuidad y no se vea el corte entre una y otro texto. De ahí va la coherencia, que es el número 4, donde se requiere enlazar las partes de un texto, por ejemplo, el ambiente, el tema, la escritura, etc. También se debe tener el uso correcto del idioma, respetando las normas. De ahí vamos con el último paso, la propiedad. Es un lenguaje propio, técnico y específico. El segundo tema es la aplicación del ámbito ejecutivo, donde igual se nos dice que debemos de tener en cuenta 5 puntos muy importantes. El primero es la comunicación. Se encuentra en la vida diaria, en la comunicación humana, donde debe de ser clara y entendible en el habla. El número 2 es la confianza. La confianza viene desde uno mismo hasta en el poder delegar tareas a nuestro equipo confiando en su capacidad. En el número 3, la credibilidad, donde en este proceso si hay confianza, hay credibilidad. Este proceso es totalmente ejecutivo, donde se ve el ámbito del liderazgo. También se ven los gestos y los productos a la. El cuarto punto es la disciplina, donde está el poder saber tomar decisiones y afrontar las consecuencias de nuestros actos. La empatía y el último punto es el poder comprender la situación de las demás personas, ya sea tanto emocional o físicamente. El tercer tema es los beneficios para un profesionista, donde es una fórmula. Primero es la estructura, después son los cimientos, vienen los éxitos y hasta el final es el entendimiento. Esto es una estructura donde los mensajes escritos deben de tener cimientos, ya que eso nos dará el éxito para un buen entendimiento hacia el público dirigido. De ahí viene la redacción ejecutiva, que consta de 7 pasos. El primer punto es la observación, donde siempre se deben de respaldar mis argumentos. También se debe de poner atención al desarrollo del acontecimiento, del fenómeno, y se debe de estar respaldado siempre. El segundo punto es la comparación, para ver si antes hay alguna versión en mi cerebro y crear una relación con ella. El tercer punto es la relación, ya que encontré la comparación, si es que existe, me debo de preguntar ¿para qué me funciona? El cuarto punto es la clasificación, donde después de relacionar los antecedentes debemos de empezarlos a agrupar ya sea por sus antecedentes correspondientes, y debemos de ser muy claros en ellos. El quinto punto es el análisis. Se debe de revisar a conciencia las consecuencias tanto positivas como negativas. Se debe de desmenuzar la información de una manera muy consciente. El sexto punto es el poder sintetizar. Se debe de resumir el por qué lo provocó,
lo que lo generó y lo que está sucediendo para que sea más fácil el poder revisarlos. El séptimo punto es la evaluación, donde es la parte más importante del proceso. Aquí es donde se resuelven las preguntas, que por ejemplo son: ¿qué ventajas representa la opción A? ¿Qué desventajas representa la opción B? ¿Y cuáles son las consecuencias? También está: ¿podré vivir con esas consecuencias? Ya que aquí se resume el por qué y queda todo mejor explicado. En el quinto tema de nuestro temario vamos a hablar de las reglas gramaticales de la redacción, donde son 11 puntos muy importantes. El primer punto es la semántica, donde es el separar grupos de personas, objetos, lugares que indican y hacen referencia a la misma cosa. Ejemplo: aeropuerto, maleta, avión. Piloto. Esto nos da a entender que el piloto, la maleta y el avión se encuentran en el aeropuerto, y así con todos los objetos. El segundo es los morfológicos, donde se estudia la estructura de la palabra, la composición y su variación. Por ejemplo, gat puede ser gata, gato, gatos, gatas, o gatos siendo tanto hembras como masculinos. El tercer punto son los funcionales, donde se estudia toda la oración antes o después de decirla. El cuarto punto son los distribucionales, donde se separan o se agrupan los adjetivos, los adverbios, los sustantivos, entre otros. En el quinto punto se habla de los sustantivos, donde se nombran seres vivos, cosas, animales, entre otras clasificaciones. Ejemplo de esto: los animales, hay lobos, perros, jirafas. Todo esto entra en una clasificación. De ahí pueden ser los seres vivos, como las personas, que son mamá, abuelita, papá, tía, hasta los personajes como Caperucita. El sexto punto habla del adjetivo, donde nos ayudará a describir de una mejor manera personas, objetos, y siempre va al lado del sustantivo. Por ejemplo, su pelota es redonda, naranja, grande. En el séptimo punto hablamos de los artículos, donde se dividen en dos: en los indefinidos y en los definidos, donde se determina el género y el número de personas u objetos, donde están el, los, la, las, un, unos, una, unas. En el octavo punto hablamos sobre los pronombres, donde se realizan las mismas acciones que el sustantivo, nada más que aquí se sustituye. Ejemplo: ¿quién podría tener más talento que tú misma? Eres la mejor. En el noveno punto hablamos del verbo, donde se pueden expresar estados de ánimo, acciones, entre otros. Ejemplo de esto es: Pedro corre, respira, suda, entrena. En el décimo punto hablamos de los nexos, donde son palabras cortas que combinan o unen elementos separados en una oración. Algunos de los nexos van a estar apareciendo aquí. Ejemplo de: no voy a ir al campo si llega a llover. El onceavo punto son los adverbios, donde son palabras, son los adverbios,
donde son palabras que pueden hacer variar un verbo, ya sea en cantidad, lugar, tiempo, exclamativos, interrogativos, entre otros. Y aquí van a estar apareciendo. En el tema 6 del temario vamos a hablar de los tipos de párrafos. Son 3 muy importantes: el deductivo, inductivo y el paralelo, donde el párrafo deductivo tiene la idea principal al inicio y de aquí van saliendo las ideas secundarias. Ejemplo de esto es el bosque. Del bosque sale la fauna, la flora, biología y geografía. El texto inductivo es donde la idea principal está al final y las ideas complementarias están al principio del texto. Ejemplo de esto es: observamos a los perros mueven la cola. Al final podemos darnos cuenta que los perros mueven la cola cuando están felices. El texto paralelo no hay una forma adecuada para poner las ideas principales, ya que todos se consideran muy importantes. Ejemplo de esto es: hay diferentes tipos de contaminación: la lumínica, la auditiva, visual, acústica y atmosférica. El tema 7 hablaremos de los tipos de textos. Son 7 tipos, donde el primero es el enunciativo. Es una oración en forma expositiva. De ahí vamos con el número 2, que es la interrogativa. Sirve para pedir información, extraer datos o alguna sugerencia. Es exclamativa, donde se utiliza para expresar sentimientos o hacer énfasis de las palabras al inicio y al final, donde contiene estos signos, y aquí dejo otro ejemplo. De ahí, el cuarto punto es la descripción, donde se detalla un hecho, una persona, objeto, una situación, algún animal, entre otros. Dejo aquí un ejemplo. El quinto punto es la anécdota. Es un relato que se describe. El relato es un hecho breve, curioso, hecho, ilustración o retrato, entre otros. En el sexto tema son los duditativos, donde sirven, como su nombre lo dice, para expresar alguna duda mediante los adverbios. Los más comunes son el séptimo tipo de texto y el último es el argumentativo, donde se expresa de forma escrita un razonamiento en torno a una temática. El octavo tema de nuestro temario es la puntuación, donde empezamos por las comas, que es una pausa breve que se utiliza con frecuencia entre las palabras para poder respirar. El segundo punto es el punto y seguido, donde se realiza una pausa un poco más prolongada que con la coma, pero no tanto como el punto. Después de este se ocupa una mayúscula para iniciar una nueva oración. Después de la sigue punto y coma, donde se indica una pausa máxima de 5 segundos. No se debe de iniciar con mayúscula, ya que sigue siendo parte del contexto. De ahí seguimos con el paréntesis, donde en una oración se interrumpe el sentido de esta para hacer una aclaración, para que sea de una forma más específica y detallada lo que estamos hablando. De aquí seguimos con los puntos suspensivos,
está conformado por 3 puntos que deben de ser consecutivos. También se ponen estos puntos para dejar un texto en suspenso. Y por último es el punto, donde da por terminada una oración. Y ya, en nuestro último tema del temario, vamos a hablar del memorándum, de la carta ejecutiva y del boletín de prensa. Bueno, en el memorándum es realizado entre las personas de una misma empresa, ya que todos se deben de conocer. Es un escrito de forma interna para dar a conocer algunos datos de suma importancia. No debe de superar la cuartilla, debe de contener los datos de la empresa, debe de estar membretada la hoja totalmente, marcar la fecha y decir nada más los nombres a quienes va dirigido. No es necesario poner el cargo, ya que como es interno, todos se deben de conocer. También su texto debe de ser lo más concreto posible. La carta ejecutiva, aunque es realizada por los accionistas o los altos ejecutivos de la empresa, es mandada hacia otros accionistas. Por ejemplo, se les puede hacer una invitación, se les informa de algún tema que esté pasando sobre la situación de la empresa. Y aquí sí deben de contener los nombres, las direcciones de contactos, tanto del emisor como del remitente. Debe de tener logotipo, fecha. No debe de superar la carta, máximo una cuartilla. El boletín de prensa es una forma para tener contacto con los medios de comunicación. También está dando una información muy útil para la difusión de alguna actividad. Puede ser desde empresas, universidades, escuelas. También puede ser de algún representante hacia el público, y de artistas, actores, etc. También debe de contener en la hoja el logotipo, los tipos de contacto con la empresa, ya sea número telefónico, dirección, correo electrónico, nombre. Debe de contener el título llamativo, más aparte 2 subtítulos. Después de esto damos entrada y empezamos con el cuerpo, respondiendo unas preguntas muy sencillas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? Después de esto pasamos al segundo párrafo, dando una manera más detallada estas preguntas. Después de esto terminamos con un comunicado de atentamente la empresa. Bueno, con esto doy por terminado nuestros 9 temas del temario de nuestro primer examen de redacción gerencial. Espero que haya sido de su agrado y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Imagen Pública. Gracias.